Hola, muy buenos días. Buenos días, ya estamos al aire. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unido siempre estará. Nuestro hogar será un cerco lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, Dora, Orquídea, Delmi, Nancy. Espero se encuentren muy bien. Amigos que nos están viendo en Facebook, los invitamos a que compartan esta transmisión y también los invitamos para si alguno tiene algún pedido de oración, un agradecimiento, nos los hagan saber, nos los compartan. Amén, amén, así es. Damos la bienvenida también a Clau González, que como cada miércoles nos acompaña fielmente. Clau, muy bienvenida. Igual algunas otras personas que no puedo ver sus nombres, pero igual
si quieren saludarnos a través de los comentarios, con mucho gusto los esperamos a que nos acompañen durante esta transmisión. Y en esta mañana, como siempre, tenemos una invitada especial, pero antes tenemos una gema en la Biblia que les queremos compartir y los invitamos a que lo busquen en el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 15. Voy a darle lectura para que lo escuchemos todos. Dice, pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a pedir la dirección de Dios para esta transmisión y así que como estamos, vamos a pedirles que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Amante Padre que está en los cielos, santo y glorificado sea su nombre, Señor. En esta mañana estamos hoy aquí en nuestros hogares, Padre, algunos ahorita en este inicio, pero esperamos que pronto muchos durante el día, durante los próximos días, escuchen este mensaje, Señor, que usted ha inspirado para que podamos tomarlo para dirección de nuestros hijos. Sabe las luchas, las dificultades que tienen, pero gracias porque en este espacio, Señor, usted nos ha dado consejos claves, consejos importantes para la educación y el fortalecimiento de nuestras familias. Acompañe, Señor, a nuestros invitados en cada uno de sus hogares, pero en especial, Señor, en esta mañana por nuestra amiga Orquídea, que ella, Señor, es la que trae su palabra, diríjala, dele, Señor, la sabiduría en este día para que pueda transmitirlo, Señor, a nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades en esta mañana, en su nombre. Amén. Hola a todas, le queremos dar la bienvenida a Orquídea Lozano Hernández. Queremos saber más de ti, Orquídea. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? Y conocerte un poquito más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder acompañarlas en esta mañana. Pues, ¿qué puedo decir de mí? Pues lo primero es que soy de allá de Tijuana. Ahorita me encuentro en Guadalajara, pero yo nací en Tijuana, entonces, pues, tengo cierto aprecio por Tijuana, ¿no? También, pues, respecto a lo que me preguntabas de a qué me dedico, yo soy psicóloga, entonces me dedico a lo que es la asesoría emocional. Actualmente trabajo en una universidad y allí me dedico a atender tanto a alumnos universitarios como a alumnos de preparatoria, brindándoles asesoría emocional y, bueno, participando en algunos programas de prevención y promoción de la salud mental. ¿Qué me gusta? Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho dibujar también, es uno de mis hobbies. Me gusta aprender, siempre estoy como explorando nuevos lugares, nuevos libros también porque me gusta la lectura y pues ¿qué más? El ejercicio también me gusta salir a correr al aire libre y eso, creo que en general eso podría compartir a grandes rasgos. Muchas gracias, entonces ya conocimos algo más acerca de ti. Qué interesante que te guste leer los libros y sobre todo este tema, entonces nos ayudarás mucho. ¿No tienes hijos o sí tienes hijos? No, no tengo hijos, pero siempre considero a los niños de la iglesia como mis hijos. Y creo que eso es importante. Creo que quienes no tenemos hijos, también tenemos una responsabilidad con los niños de la iglesia, ¿no? Y con los adolescentes, porque a mí me gusta mucho trabajar en el Ministerio Infantil y Adolescente. Y creo que es importante que todos tomemos esa responsabilidad, ¿no? De ayudar a los padres, pero también de cuidar de estos niños y de estos adolescentes. Muy bien, y esto te va a ayudar para un futuro, este libro. Y también, como dices, con los niños con los que trabajas, porque estás trabajando también, me imagino, la conducción, ¿no? De cómo dirigirlos, cómo instruirlos. Bueno, para empezar nuestro tema, que es el capítulo 4, los métodos de enseñanza, y les quiero leer el versículo que
escogió Orquídea es Proverbios 16:32. El que tarda en airarse es mejor que el fuerte. El que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Bueno, Orquídea, tienes tu tiempo para comenzar con el tema. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, por allí me gustaría preguntar si comparto yo mi presentación o si ustedes me hacen el favor de compartirla. Si puedes tú compartirla, adelante. Sí, creo que Sí, tiene en un momento, no creo que me parece que no tienes la opción, Orquídea. Ahorita estoy checando creo que porque sí. tengo está la opción, si te da la opción, adelante. Si no, A ver. dame unos No te minutos. preocupes. A ver, me parece que sí, sí me aparece. A ver, ahí está. ¿Sí se puede ver? Ok. Sí. ¿Sí se ve? Dame nada más. No, pero ahorita la ponemos. A ver. Ok. Dame un minuto y... Es que somos nuevas en esto, ¿eh? Gracias a todos que nos tengan paciencia. Pero somos nuevas, somos así que somos, bueno, de hecho aquí, pues, yo creo, a excepción de Orquídea, somos mamás, entonces, pues, estamos haciendo ahora sí que nuestro mayor esfuerzo para poder, ¿sabes qué? Otra vez puedes compartirla, Orquídea, porque desapareció Sí. y hacemos nuestro esfuerzo por compartir este espacio. Lo hacemos con mucho cariño y ahora sí que con ayuda de Dios primeramente. Listo, ya está. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ok, muy bien. Vale, pues este capítulo del libro de la conducción del niño se titula Los métodos de enseñanza. Algo muy importante y que tiene que ver con el versículo que leímos, ¿sí? Es como con este texto o este parrafito con el que da introducción el capítulo. Y que dice, padres, habéis estudiado el tema de la dirección paterna a fin de educar sabiamente la voluntad y los impulsos de vuestros hijos. Y me parece especialmente importante porque cuando habla acerca de la voluntad y los impulsos, pues nos habla un poquito acerca de las emociones. Y esta parte es esencial para poder brindar una crianza adecuada a los pequeños. Entonces, por ahí leíamos en Proverbios que es más fuerte quien puede lograr redireccionar o gestionar su enojo, ¿no? Y esta parte pues es muy importante. El capítulo 4, en la introducción, nos habla como de ciertos principios muy especiales a los que va dirigido este capítulo y que tienen que ver justamente con esto. ¿Cómo hacerle para poder comenzar a cultivar una voluntad, ¿sí? Y un control de impulsos adecuado en el niño? Y entonces nos dice, bueno, pues lo primero que hay que enseñarle al niño es a depender de Dios. Porque cuando el niño aprende a depender de Dios y a pedirle, ¿no? A considerarlo hasta en la cosa más sencilla, más pequeña que para él pueda ser una dificultad, pues el niño tendrá como esa sensación de seguridad, ¿sí? De que las cosas que no están en su control, pues hay alguien que sí las tiene en su control. Y eso, por supuesto, le ayuda a manejar pues la ansiedad que pueda surgir en ciertas ocasiones o el miedo. Por eso es muy importante enseñarle que Dios es un Dios que nos ama y que siempre está al cuidado de nosotros. Luego también nos menciona que es muy importante que los padres puedan enseñar a sus hijos de una manera que los hijos obedezcan con gozo. Y de pronto puede sonar un poquito como laborioso o un poquito difícil, ¿cierto? Porque generalmente cuando se le da una instrucción al niño y que es algo que no le gusta o que no es lo que quiere, pues es un poquito complicado que responda de la mejor manera.
Y entonces, pues, ¿cómo le enseño con gozo? Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? También nos dice que es muy importante poder dar órdenes a los niños teniendo un seguimiento, una supervisión adecuada, porque, ojo, dice la hermana Juan, que cuando damos una orden y no la supervisamos, pues el niño hace lo que quiere. Y entonces puede ser que acabe no cumpliendo la orden y se va acostumbrando pues justamente a esto, como a ignorar. Me dieron una orden, sí, pero pues al final no pasa nada, nadie me va a pedir cuentas, ¿no? Entonces dice la hermana White, hay que darle seguimiento a la orden, hay que ver qué está haciendo el niño, y esto no con el fin de regañarlo en caso de que no lo cumpla, sino con el fin de reorientarlo y de ayudarlo a encontrar los recursos o las herramientas para que él pueda llevar a cabo la tarea que se le dio, que se le ordenó, ¿no? Y un principio número 3 con el que introduce este capítulo es que hay que enseñarle a los niños a ser útiles en el hogar. Y esto tiene un propósito más grande, ¿no? El hecho de que desde las primeras etapas de desarrollo les enseñemos a los niños a ocuparse de cosas pequeñas en el hogar, pues los dispone para el servicio. Y este es justamente el objetivo del desarrollo espiritual del niño, ¿no? Que pueda disponerse para el servicio. Eso es poder realizar una crianza con un objetivo, con un sentido, con un propósito, que es lo que Dios quiere para nuestros niños, que los niños puedan tener un propósito en esta vida, pero no solo en esta vida, sino también en la vida venidera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar viendo, ilustrando algunos principios, así como por número, de lo que estuvimos viendo en la introducción, para ver cómo hacerle para que este niño o el niño pueda, de alguna manera, comenzar a seguir las órdenes de manera adecuada, que los papás también puedan saber cómo por dónde orientarse para generar este gozo en la enseñanza. Pero antes de continuar, me gustaría preguntar si por allí hay algún comentario acerca de la introducción o de lo que hemos platicado hasta aquí. Yo tengo un comentario que se me hace todo lo que dijiste muy importante, pero en base a los quehaceres del hogar, dice, si no los educáis, hay uno que lo hará, porque Satanás espera su oportunidad para sembrar semilla de cizaña en el corazón. O sea, si nosotros acallamos nuestros labores o los dejamos a un lado o los dejamos para después, tarde o temprano el enemigo pues va a hacer su trabajo, ¿no? Es lo que me llamó mucho la atención a mí. Se me hizo muy importante. Si nosotros descuidamos nuestra labor como padres, alguien más lo va a hacer. Vale, muchas gracias, Sharon. Justamente, sí, Delmi. Perdón. También lo que mencionabas, Orquídea, sobre cómo cuando la semillita de esa conexión con Dios la tienen desde pequeños, es impresionante porque el adulto se desespera, ¿no? En el día a día el papá está con la prisa y a veces hasta las llaves, ¿no? Del carro, la cartera, pero el niño tan paciente es, vamos a orar. Y tú dices, ay, o sea, por la cartera, pero es verdad, o sea, sí es cierto, es una confianza en el que cualquier cosa, por más pequeña, que en ese momento es lo difícil, ¿no? Del día a día, ver a tu papá angustiado por una cartera, ahora es la semilla para después un problema grande, las dificultades que vienen, sembrarlos en los pequeños, da frutos y se empieza a ver esas hojitas desde pequeños. Totalmente, Delmis. Bien. Sí, justamente esto de lo que está platicando Sharon y Delmis es muy importante. Por allí me tomé el atrevimiento de hacer una reestructuración para acomodar la información del capítulo. Habrá algunas cosas que tal vez vienen antes o después en el libro. Las acomodé un poquito de manera que pudiéramos como llevar un hilo en cuanto a primero los principios que son importantes reconocer para poder como comenzar a criar al niño. Y después un poquito habla acerca de los métodos en sí, o sea, cómo podemos o qué recursos podemos utilizar para llevar a cabo esa enseñanza. Entonces, vale, muy importante lo que dijo Delmis.
cuando los niños son pequeños y se les enseña a depender de Dios hasta en las cosas más pequeñas, cuando vengan cosas grandes, pues habrá como esa simiente para poder confiar, para poder depender de Dios. De pronto es algo que se nos olvida mucho a los adultos, el hecho de depender de Dios. Y es tan fácil que comencemos a depender de otras cosas, cualquier cosa en este mundo, pero menos la dependencia de Dios. Entonces eso es muy importante también revisarlo como papás, ¿no? Justo en esta dirección del comentario de Delmis, ¿no? Cómo yo demuestro al niño que mi confianza está puesta en Dios. Los niños aprenden mucho observando. Entonces, esa parte es como súper importante. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con este principio. No sé, Dora, si querías compartir algo. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Excelente. Entonces, algo muy importante que menciona este capítulo es que dice la hermana White, iniciar la tarea con espíritu reposado y corazón amante. Y ahí nos está hablando y nos está haciendo énfasis otra vez en las emociones. Me gustaría que pensaran ustedes, ¿qué emoción es más frecuente que surjan ustedes durante un día a lo mejor común y corriente en relación a lo que sus niños van haciendo durante el día? De pronto hacen algunas travesuras y entonces es como surgen por allí algunas emociones que son bastante fuertes y que a veces no se sabe cómo gestionar, ¿no? Esta parte es muy importante. El niño va a aprender a hacer uso de sus emociones y a gestionarlas dependiendo de lo que ve que la mamá o el papá hacen con él, ¿no? A lo mejor el niño ve que cuando mamá se enoja, pega. O cuando mamá se enoja, azota. Y entonces, pues el niño va interpretando que cuando me enojo, la manera de resolverlo es azotar o pegar, ¿no? Por supuesto, esto tiene bastante influencia en los primeros años de vida. Después el niño va entrando a otros círculos de socialización, pues en los que también va a ir aprendiendo algunas conductas, ¿sí? Acerca de esta gestión emocional. Entonces, dice la hermana White que es muy importante tener los métodos y el tacto correcto, ¿sí? Es decir, lo que venía ya mencionando. ¿Cómo le hago cuando mi hijo ya hizo una travesura y entonces tengo que responder? ¿Qué hago? ¿Me tomo un tiempo para pensar qué estoy sintiendo? ¿O simplemente voy y me dejo llevar y entonces respondo al niño? Es muy importante tomarse pausas para poder entender qué estoy sintiendo y no responder en base a lo que estoy sintiendo de manera inmediata, impulsiva. Entonces, reconocer las emociones es muy importante para manejarlas. Si yo identifico que estoy con los músculos tensos, que ya sentí que la temperatura subió, que la cabeza hasta me está dando vueltas, pues probablemente esté enojada. Entonces reconozco esa emoción y entonces comienzo a pensar cómo puedo hacerle para hablar con el niño. Eso es muy importante. Luego dice que debemos de enseñar tanto por precepto como por ejemplo. Era lo que les mencionaba. El modelamiento o esta parte del aprendizaje por observación es veo y luego lo hago yo. En el niño, pues es muy importante entonces que los padres puedan tener en cuenta que el ejemplo que ellos están dando van a ser las pautas que los niños van a comenzar a realizar, ¿no? Para gestionar emociones, para comunicarse también, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago una travesura? A lo mejor mamá me aplica la de, pues ya no te voy a hablar durante todo el día. Y entonces, pues el niño aprende a que cuando sucede algo que no estuvo bien o se equivocó, pues mejor se queda callado y no es capaz de expresar lo que está sucediendo y buscar una alternativa de solución. Entonces, es muy importante que no solo tengamos en mente, y el capítulo hace mucho énfasis en esto,
la información de lo que estamos leyendo, sino que lo llevemos a la práctica. También nos habla en esta parte de cómo los efectos de los modales, por ahí se me fue una letra, de los modales fuertes, más bien ahí es suaves, de los modales suaves y firmes en el bebé, pues pueden producir en este niño justo como esta tranquilidad. Los modales suaves y firmes. Dice en este capítulo, la madre irritable e impaciente crea mal humor en el niño que tiene en sus brazos, mientras que los modales suaves aquietan la nerviosidad del pequeño. Y esto es muy importante porque incluso pues es comprobado por la ciencia, ¿no? En psicología hablamos de un término que es el apego. El apego es ese vínculo que el bebé genera primeramente pues con su mamá, ¿no? Cuando nace, ese vínculo emocional y que tiene un fuerte componente de esta expresión y de este manejo que la mamá tiene de sus emociones. Entonces, si hay una mamá que está disponible emocionalmente, que es capaz de poder gestionar su ansiedad ante las situaciones de la vida, porque la verdad es que a veces, pues, hay niños que nacen en unas condiciones que no son las mejores, ¿no? A veces, por ejemplo, la mamá, me ha tocado ver y escuchar también, acaba de perder a su esposo y el niño nace justamente en esa circunstancia. Entonces, la capacidad de la madre para hacer frente a esas emociones, en este caso, por ejemplo, un proceso de duelo, pues tienen una repercusión importante en el niño. Bueno, posteriormente los niños, respecto a este primer vínculo que generaron con la mamá, pues van relacionándose con el mundo, ¿sí? Si mamá de pronto en esa etapa exploratoria en que el niño está de que quiero ver, quiero tocar, quiero oler, quiero hacer como toda esta exploración del mundo, hay por ahí una mamá que no sabe gestionar su ansiedad, lo más probable es que le diga, se la pase diciéndole, no, hey, cuidado, gritando y tratando al niño como de controlar y de no dejarlo explorar. Con esto no quiero decir que no hay que hacer frente pues, a estas cuestiones de que hay peligros, sí los hay, pero tiene mucho que ver con la manera en que la mamá hace frente a esos peligros, si lo hace de manera ansiosa o si lo hace de una manera tranquila, explicando al niño, mira esto, puede ser peligroso, ven tranquilo, hazte para acá, etcétera, etcétera. Entonces, el niño, depende de cómo vivió ese primer vínculo, va a comenzar a establecer vínculos con las otras personas de esa misma manera. Por allí, bueno, no me voy a meter en el tema, pero el niño va generando apegos de distintos tipos, ¿no? Existe el apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente y el apego desorganizado. Quizás en otra ocasión entremos más en el tema, pero bueno, este tipo de apego va a generar en el niño como esa manera de relación con el mundo. Luego encontramos este segundo principio, ¿no? Que se relaciona con el primero. Hay que enseñar con bondad y afecto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por allí, a ver, hay instrucciones como muy específicas acerca de los niños que a lo mejor tienen un temperamento inquieto, ¿no? Una mente muy activa y que entonces siempre está buscando qué hacer y de pronto es como que, ¡ay! A lo mejor hasta a veces llegan a hacer comparaciones, ¿no? Es que este niño se mueve mucho, anda mucho y trata como de explorar un montón en comparación a otros niños. Pues sí, hay niños que tienen un temperamento como de este tipo, como más inquieto, como más tendiente como a la actividad y a moverse y demás. Y entonces, aquí la hermana Juan recomienda que es muy importante a esas mentecitas tenerlas ocupadas con actividades constantes, actividades de exploración, ¿no? A lo mejor no hablo tanto como de actividades de, un poco como estos pequeños que los papás los meten a clases de piano, a clases de canto, clases de gimnasio, y se la pasan en clase.
a lo mejor puede ser que entren en alguna clase, pero lo importante es colocar actividades para que ellos puedan tener como esos diferentes estímulos que les permitan que su mente se desarrolle. Y entonces justamente aquí en esta parte era un poquito lo que nos compartía Sharon hace rato, ¿no? Decía, pues ahí tenemos un enemigo que está muy atento a que si nosotros no nos ocupamos de esas mentecitas, pues él lo va a hacer y va a comenzar a sembrar semillas, ¿no? O malas semillas. Y por ahí en el libro de la educación justamente encontramos que nos dice la hermana White, mente desocupada, taller de Satanás. Entonces, esas mentes especiales de este tipo de niños, pues hay que poder tenerlas en consideración y poder generar actividades para ellos. Luego también nos dice que cuando nosotros enseñamos como da de afecto, significa que debemos de evitar reprender al niño, ¿sí? Es decir, a veces, justamente en esta línea de cuando nos ganan las emociones, llamamos la atención de un modo que no es el adecuado. Comunicamos nuestras ideas de un modo que tal vez no es el más adecuado. Por ejemplo, gritamos porque nos desesperamos. Y con esto no quiero decir como, mamá, no te desesperes, mamá, no te enojes. No, claro que va a haber momentos en que te enojes, en que te desesperes, sí. Pero habrá que encontrar caminos para que puedas gestionar ese enojo y esa frustración y entonces ir a hablar con el niño de una manera adecuada, tranquila, y entonces esto se traducirá en que puedes hacerlo con bondad y afecto, ¿sí? Es muy importante, dice la hermana White, enseñar la obediencia, ¿sí? Los niños tienen que aprender a ser obedientes, tienen que aprender a distinguir los roles dentro de la familia, es decir, mamá, ¿sí?, tiene un rol de liderazgo y papá también, y yo debo de ocupar mi rol de hijo. De pronto por ahí hemos escuchado el término hijos tiranos. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? De esto que pasa a veces de que los hijos se convierten como en esta parte que manda, en vez de que los papás sean quienes manden. Entonces, es muy importante enseñar a los niños la obediencia. Algo que me pareció muy importante es que dice la hermana White, hablar a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. A veces, o yo he escuchado que dicen, ay, está chiquito, él no entiende. Ay, está chiquito, ni se da cuenta. Esto no es verdad. Incluso cuanto más chiquitos, más perceptivos. Entonces, esas pequeñas mentecitas sí que son inteligentes. Cuando nosotros vemos que los niños han hecho algo que no está bien, es importante establecer una comunicación con ellos de manera cercana y explicándoles lo que está sucediendo. Algo muy importante es para establecer como esta comunicación cercana, es poder bajarnos, o sea, colocarnos a su nivel de manera que mis ojos puedan ver sus ojos. Y entonces poder hablar con ellos acerca de lo que está sucediendo. Los niños, más bien, hay que tener confianza en la inteligencia de nuestros niños. Hasta aquí no sé si haya alguna pregunta o a lo mejor algún comentario, perdón. ¿No? Yo tengo algo que decir. Sí. Fue algo así como lo que mencionas, por ejemplo, es verdad, ellos aprenden, bueno, al punto que habías dicho, ellos aprenden también si les decimos, pero también viéndolo. Algo muy curioso que pasó fue que, por ejemplo, a Eduardito, su abuelito todas las mañanas hace su culto, ¿no? Pero Eduardito anda como que jugando, corriendo y bla, bla, bla. Bueno, nosotros hacemos el culto, pero está muy inquieto. Entonces, ya que nosotros hacemos el culto, bueno, en ciertas ocasiones le tocó que su abuelito estuviera haciendo su culto y de repente comenzó a repetir el salmo. O sea, solito se lo aprendió, solo de escucharlo, pero ni siquiera estaba poniendo tal cual atención, él estaba en sus actividades. Y se lo aprendió, dije, oye, o sea, de todo se dan cuenta, absolutamente de todo. Aunque no parece que estén ahí, pero de todo se dan cuenta. Sí,
súper buen ejemplo, Sharon. Justo esta percepción de los niños, ¿no? Y claro, hablamos como de esta parte de que no solo vale lo que decimos, sino lo que hacemos, que era lo que decíamos en un principio, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, comunicación verbal y comunicación no verbal. Muy bien, algo también importante que menciona es que no debemos de reprimir la actividad infantil. O sea, sobre todo, por ejemplo, con estos niños que mencionábamos anteriormente que de pronto tienen un temperamento como más exploratorio, más inquieto, sino que la función como padres es la de guiar y la de preparar. Es decir, encontrar aquellos recursos, aquellas herramientas para que el niño pueda explorar en un ambiente seguro, guiándolo, preparándolo para afrontar algunas cuestiones a lo mejor de adversidad y sobre todo que esas actividades que preparemos para los niños tengan un propósito, ¿no? Actividades enfocadas al desarrollo de la mente y también del cuerpo, como por ejemplo es esta parte de la actividad física, la alimentación, ¿no? Luego también es muy importante que lo que nosotros enseñemos tenga un propósito, ¿sí? Es decir, lo que mencionábamos al principio, que el niño aprenda a ser útil en el hogar. En cuanto nosotros veamos, por supuesto, que el niño pues ya tiene una etapa de maduración en el que puede mover su cuerpecito, en el que pues ya puede a lo mejor ponerse de pie y demás. Entonces comenzamos a encontrar actividades pequeñas en las que pueden colaborar en el hogar. Por allí ayer Sharon, de hecho, me compartió una foto de sus pequeñitos con una escobita chiquita, porque venden estas escobitas pequeñas, y cómo es de que, bueno, pues ayúdame a barrer este pedacito, ¿no? Pues justamente eso comienza a ayudarle al niño a que pueda comenzar a delinear, ¿sí?, en su mente esta virtud de ser útil. Y no solamente el ser útil, sino el hecho de poder dominarse. Tengo una tarea que cumplir. Sí, a lo mejor quiero jugar, va a haber un momento para jugar, pero en este momento tengo una tarea que cumplir. Y también hace mucho énfasis en que el niño pues pueda comenzar a observar que también en su casa se dan como estos actos de servicio, a lo mejor del papá hacia la mamá, de la mamá hacia el papá, cómo él puede comenzar a aplicar eso que ve con sus hermanitos, ¿no? Con a lo mejor su hermanito más pequeño, cómo le ayuda a atarse a lo mejor el cordón de los zapatos, o le pasa el plato de comida, etcétera, etcétera. Todos estos principios, como decíamos hace un momento, lo van haciendo o lo van preparando para uno de los objetivos principales que tenemos en esta vida, que es el servicio al prójimo. Entonces, nos comparte la hermana White que cuanto más se compenetre el hogar, el verdadero espíritu servicial, tanto más plenamente se desarrollará en la vida del niño. Luego, también nos da por ahí una instrucción como muy específica acerca de los niños, como de niños especiales en el sentido de que hay niños que de alguna manera pues tienen algunas características o algunos dones muy especiales y que esas características y esos dones de alguna manera les hacen como sobresalir a la vista de todos, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir con estos niños y que es muy importante considerarlo es que, pues justamente como estos dones son muy visibles, son buenos, son favorecedores, pues las demás personas comienzan a halagar al niño, ¿no? Entonces, ella nos menciona aquí en el libro que es muy importante tener cuidado en favorecer, complacer y halagar de una manera desmedida a este tipo de niños, porque justamente, pues estas habilidades van a ser notados por otras personas afuera, pero una manera de que el niño pueda mantener de alguna manera los pies sobre la tierra y que pueda conservar esa humildad y ese espíritu de servicio, pues es que nosotros podamos enseñarles que ellos no se pertenecen a sí mismos primero, que todos los dones y todas las características que tienen son dadas por Dios y que son dadas para utilizarlas al servicio de otros, ¿sí?
Entonces, algo muy importante para poder orientar a estos niños es lo que dice en este parrafito. Dice la hermana Juan, esforzados por no censurarlos indebidamente, pero tampoco los recarguéis con indebida alabanza y adulación. Entonces, algo muy importante también, que por allí ciertamente lo vemos en la Biblia, cuando dice que padres no provoquéis a los hijos, ¿no? Entonces, a veces censuramos a los niños de una manera que va, como decíamos hace rato, muy impulsada por la emoción. Estoy enojado y entonces lo censuro y no me importa quién esté. Yo lo regaño y le digo, le grito, entonces hay que cuidar esa parte y también la parte de la alabanza indebida, ¿no? Por supuesto que al niño hay que estimularlo a veces con comentarios que le permitan como reafirmar su confianza en habilidades, como por ejemplo decir que ha hecho algo bien, explicarle lo que ha hecho y demás, pero sí tener esta observación de que las adulaciones no recarguen tanto la mente del niño, ¿no? Luego por allí nos pone como una metáfora que se me hizo bien bonita de cómo podemos fortalecer el carácter de nuestros niños. Y la hermana Juay dice, bueno, pregúntenle a un jardinero cómo le hace para poder sembrar esas plantitas y para que crezcan y florezcan y den fruto. Y decía, bueno, todo esto es un proceso y esa parte es muy importante reconocerla. Entonces me gustó mucho que dice, este proceso tiene como propósito que prosperen gloriosamente toda rama y hoja y se desarrolle con simetría y hermosura. Esto podemos como hacer la comparación con nuestros niños, ¿no? Y dice, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento que nuestros niños van a madurar, ¿no? O a crecer con todas estas características deseables para el servicio, sino que hay que darles un trato muy delicado, porque dice que como en las plantitas, los tallos pueden romperse si no les damos el trato adecuado. Y entonces dice, hay que tener pequeñas atenciones repetidas con frecuencia, es decir, no es todo de golpe y con fuerza, sino de a poquito y con frecuencia. Es como el niño va a ir creciendo y aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso del jardinero, pues regar el suelo, proteger a las plantitas del viento impetuoso, también del sol abrasador, y así, repitiendo esas secciones cada día, el jardinero logra que la plantita crezca, que florezca y se vea bonita. Pues es lo mismo con nuestros niños. Y el objetivo de nuestros niños, al fortalecer su carácter, es que tengan un carácter que se asemeje a Cristo. Eso es muy importante recordarlo. No se trata de cultivar el carácter de los niños y de poder hacer como todo ese trabajo en su educación, a lo mejor con miras a que sean exitosos en esta vida, a que puedan prosperar, a lo mejor algunos dirán a que tengan una gran educación o mucho dinero, sino que el propósito de esta educación es que los niños puedan tener un carácter que se asemeje al carácter de Cristo. Muy bien. No sé si hasta aquí haya algún otro comentario. Por allí. Yo sí quería comentar, Orquídea, pues de acuerdo a lo que dices, que tenemos que tener cuidado sobre los talentos de los niños. Nomás les voy a contar rápido. En una ocasión, en la hora de receso de los niños, estaban jugando a las carreritas. Y de repente vi a un niño que estaba llorando y me acerqué y le dije, ay, ¿qué pasa? Dice, es que estoy triste porque hubo otro niño que me ganó. El niño se dedicaba a correr. O sea, desde muy chico lo llevaban a correr y todo esto. Entonces el niño siempre ganaba en sus carreras. Pero en esta ocasión se topó con otro compañero que le ganó y entonces dice, es que mi papá me dijo que yo siempre debo de ser el número 1. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros como padres les decimos a nuestros niños, porque entonces no lo estamos enseñando a que va a haber otras personas o en ocasiones podemos también perder. O sea, no siempre vamos a ser los mejores, porque
recordemos que debemos de educarlos también, que ellos tengan mencionado algo de como que ellos puedan reconocer a sus otros compañeros, que tengan humildad también a ir inculcando eso, de que hay otros niños que tarde o temprano te vas a topar con alguien, ahora sí que no mejor que tú, pero que tenga otras habilidades también. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo halagamos a nuestros hijos, a enseñarles las cosas buenas y malas, que a veces ahora sí nos va a tocar perder y a veces ganar. Entonces, yo me quedé porque el niño estaba tan, o sea, llorando con un sentimiento que dije, pues es un juego, o sea, no pasa nada, pero era de que, ¿cómo lo tranquilizas? O sea, ¿cómo lo tranquilizas cuando ya el niño trae esa semillita en su cabeza de que siempre iba a ser el número uno, de que él era el mejor que todos, que no podía haber otra persona? Entonces dije, imagínate cuando crezca, ¿con qué se va a topar en la vida? Entonces hay que tener mucho cuidado como padres, qué es lo que le estamos sembrando a nuestros hijos. Claro. Y eso me quedó muy claro, así como que... Muchas gracias, Nancy. Qué importante y excelente ejemplo el que colocas, ¿no? A veces también sucede que es lo único por lo que se le reconoce al niño, ¿no? Por ganar una competencia o por ganar, por ejemplo, en este ámbito del deporte. Y entonces los niños, y esto lo veo más en los adolescentes universitarios y demás, comienza a generar una identidad basada solamente en eso. Y cuando no tiene eso, ya no sabe quién es. Y todo su mundo se derrumba. Entonces, justo esto que dices es muy importante. Creo que algo que también hay que hacer es reconocer cuando el niño tiene otro tipo de manifestaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la humildad, con el compartir. Eso a veces no se reconoce tanto. Es como, ganaste hoy, pues wow, tienes una super habilidad. Pero ¿qué pasa cuando un niño es compartido, cuando es humilde, cuando es capaz de dejar a un lado lo que él quiere para que el otro pueda obtenerlo? Pues eso también hay que reconocerlo para que el niño pueda formar ese carácter que nosotros, que es nuestro objetivo, ¿no? Que sea un carácter semejante al de Jesús. Muy bien. Entonces, bueno, también nos dice que es muy importante que el niño aprenda a preguntarse, es decir, que pueda desarrollar esta parte del pensamiento independiente. Entonces, la hermana White dice que cuando nosotros vamos con los niños utilizando este método, que es el método de la naturaleza, ¿no? De estas lecciones que podemos ver en la naturaleza, pues que es importante que vayamos platicando con ellos, haciendo preguntas como, oye, ¿y tú por qué crees que esa flor tiene color rosa? Oye, ¿y cómo crees que le haces ese pajarito para volar? ¿No? Entonces, todas estas preguntas van desarrollando en el niño como esta capacidad de comenzar a explorar y a descubrir verdades por sí mismo, ¿no? Como de aprender. Dice que en este proceso la hermana White es muy importante enseñarle a los niños a notar por todas partes la evidencia del cuidado que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Como por ejemplo las avecitas, que a lo mejor, pues como bien dice la Biblia, pues ellas no trabajan, no generan dinero, pero como siempre Dios les provee de alimento. Entonces esto es muy importante poder enseñarlo a los niños. Luego también nos dice que hay que considerar que nosotros como seres humanos, pues somos seres como compuestos por diversas esferas, ¿no? Entonces, no solamente somos una mente, sino también somos un cuerpo, y en ese sentido, la hermana White menciona que debemos de desarrollar tanto las facultades físicas como intelectuales y morales. Es muy importante que consideremos todo esto para el desarrollo del niño. Luego también algo muy importante es que menciona por allí que con el ser humano es muy distinto a cualquier otra creación, ¿no? Como por ejemplo los animalitos. Por ahí esto veíamos en la lección de adultos. Dice por allí, la bestia debe únicamente acostumbrarse a someterse a su maestro, ¿sí? Porque no tiene esta capacidad que tiene el ser humano para razonar, etcétera, etcétera. Justo esta parte del pensamiento, el pensamiento independiente. Pero el niño debe aprender a controlarse a sí mismo. O sea, el animalito va a tener ahí a su maestro que le diga, para acá, para allá, y lo entrene y demás. Pero el niño va a llegar un momento en el que él solito tendrá que aprender
a afrontar todas las situaciones de la vida. Entonces, todo este desarrollo que nosotros vamos trabajando con el niño, tanto en su físico como en su intelecto y en su moralidad, tienen por objetivo que él comience a poder desarrollar lo que es el dominio propio, ¿sí? El autocontrol. Esto es muy importante considerarlo, digamos, en términos de lo que hablábamos hace un momento, el pensamiento independiente. Porque dice que hay casos en los que los niños pueden llegar a hundirse en la individualidad del maestro, haciendo este símil con las bestias, ¿no? Es decir, que el niño no tenga esa capacidad de entender, ¿sí? Por ejemplo, qué le está sucediendo cuando se enoja, qué puede hacer cuando se enoja, y que simplemente viva como bajo la instrucción, ¿no? Literal de sus padres. Porque el niño entonces no va a aprender a preguntarse, a ver qué otros recursos puede utilizar cuando se siente enojado. Es por eso que la comunicación es muy importante con el niño. A veces es importante que nosotros platiquemos con el niño en el sentido de, a ver, estás enojado, ok, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? ¿Cómo te podrías sentir mejor? Y el niño entonces comienza a explorar sus propios recursos. Y eso, y por supuesto, ya nosotros como papás, y siendo como esta figura líder, pues vamos a seleccionar elecciones en las que el niño no se ponga en peligro, claro que sí, pero el niño va acostumbrándose a pensar por él mismo, ¿sí? A comenzar a buscar. Entonces, esta parte es muy importante para que el niño también desarrolle esa confianza en sí mismo. Digamos, una confianza en sí mismo con ciertas características, ¿no? No hablamos de este exceso de confianza como veíamos anteriormente. Enseñarle también al niño cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Cuáles son algunos rasgos débiles y sobre todo nosotros como papás identificarlos, porque dice la hermana White que es importante prestar atención a esos rasgos débiles para poder como desarrollarlos y entonces conseguir un desarrollo armonioso. Y justo por allí de lo que nos compartía Nancy, ¿no? Esta parte de poder decirle al niño, bueno, pues en algunas ocasiones tú vas a perder, en otras ocasiones vas a ganar, y entonces el niño va identificando, ¿no? Cuáles son sus fortalezas. Este es un video, pero yo creo que estamos como ya en tiempo, ¿verdad? para no colocar el video, nada más Dora, dime, ¿lo coloco o nos seguimos? Pues sí, tú puedes colocarlo si gustas. Ok, vale, gracias. Este video es como un experimento que se hizo con niños y lo que vamos a ver allí con los niños es justamente como este autocontrol, ¿sí? ¿Cómo le hacen para poder dominarse de alguna manera? Vamos a verlo y luego comentamos. ¿Sí se escucha? Sí, ok, gracias. Okay, sit that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then I want to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and I'll come back.
Up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat, didn't you? Yeah. So I'll tell you to give you another one. Okay, I want both. Mhm. Vale, pues creo que ahí podemos ver bien ejemplificado como esta capacidad que el niño desarrolla para poder, número uno, como tolerar la frustración de no me puedo comer el bombón todavía, y también la espera de la gratificación, que son habilidades muy importantes que en el futuro, en la adolescencia y en la adultez, pues cumplen una función muy importante, ¿no? Que el niño no sea impulsivo y demás. No sé si hay algún comentario respecto al video. ¿No? Sí, me gustaría comentar cómo es que aquí también podemos ver el ejemplo del temperamento y del autocontrol, del dominio propio de cada niño, ¿verdad? Ahí también se ve reflejada la educación que cada uno recibió. Es mi comentario. Correctísimo. Muchas gracias, Dora. Súper. Entonces, bueno, ya pasamos a la parte final de este capítulo 4, en donde de manera como muy general vemos cuáles son los métodos, como estos recursos, quizás un poquito materiales con los que contamos para poder enseñar al niño. Y sobre todo desarrollar en él competencias y habilidades para la vida, ¿no? Que es lo que vamos haciendo, pero no solamente para esta vida, ¿no? De pronto, el objetivo de esta vida es poder educar niños que aprendan a servir. Y también educar niños que estén preparados para esa vida eterna o esa vida venidera, ¿no? Entonces, pues nos platica cómo en la antigüedad, en el tiempo de Israel, ya la educación pues era como una parte muy importante a la que se le prestaba mucho cuidado. Desde los primeros días, dice la hermana White, se enseñaba a los niños acerca de la grandeza y la bondad de Dios. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, a través del canto, la oración y lecciones de las escrituras. Y esta parte es muy importante, ¿no? Las historias tienen una función muy importante en los niños. A través de las historias podemos ayudarlos a reconocer, pues, justo algunas habilidades que queremos desarrollar en ellos, como por ejemplo poder contarles alguna historia de la Biblia y poder identificar algunas emociones en los personajes, ¿no? Eso también le ayuda al niño a ir viendo. O esta parte en la que contamos una historia de la Biblia y cómo ese personaje afrontó la dificultad, pues también le ayuda al niño a ir configurando cómo le voy a hacer para afrontar cuando tengo una dificultad similar a esa
y que justamente como que nos lleva otra vez a esta parte, la confianza en Dios, la dependencia en Dios, es lo que le va a permitir al niño poder afrontar las situaciones complicadas en esta vida. Y bueno, el canto es una herramienta como muy padre, creo que es una de las herramientas como por excelencia para poder educar. De pronto allí los cantos tienen una función especial. Hay un canto que a mí me gusta mucho que creo que se llama Si yo fuera mariposa. Pero me gusta mucho porque justamente siento que este tema como que trata acerca de esta parte de la identidad y de la autoestima en el niño. Cómo va el canto hablando de, bueno, si yo fuera mariposa, gracias le daría a Dios por mis alas, pero si fuera otro animal con otras características, pues también sería una bendición y gracias a Dios por eso. Entonces, como el canto también tiene esta parte que le ayuda al niño a ir como construyendo, ¿no? También es importante utilizar como método desde las primeras etapas, dice la hermana White, las lecciones del libro de la naturaleza, ¿no? El hecho de que el niño pueda jugar al aire libre, que tenga contacto con la creación, que utilice sus sentidos, ¿no? Que pueda escuchar a los pájaros, que pueda ver los árboles, cómo se mueven con el viento, que pueda oler las flores a lo mejor, ¿no? Dice la hermana White que si nosotros enseñamos a los niños de esta manera, va a ser más sencillo que cuando los introduzcamos como al mundo de la educación más formal, de leer otros libros, etcétera, etcétera, el niño va a tener una mente como más viva, más capaz para poder entender esos temas. Luego también dice que estas impresiones que va aprendiendo de la naturaleza son difíciles de borrar porque el niño justamente a su alrededor siempre va a tener como ese árbol que le recuerda a lo mejor aquella lección que la mamá le enseñó de cómo los árboles se mecen, que también hay un canto con eso, ¿no? Cómo el aire va haciendo esta función, cómo los pajaritos vuelan y demás. Y allí hace un énfasis muy especial acerca de que las escuelas deberían de tener jardines para que los niños trabajen en el cultivo de las plantas. Dice que esta parte de trabajar con las plantas, de cultivarlas y demás, las recomienda especialmente para los niños y jóvenes nerviosos. De pronto esta parte es muy importante porque es cierto que, bueno, ahora la ciencia ha descubierto muchas cosas o va inclinándose como a nuevas alternativas para tratar a lo mejor algunas emociones como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, y justamente esta parte como de la terapia ocupacional, que incluye el cultivo de plantas y demás, pues le va dando a las personas esta capacidad para poder lidiar con esas emociones. Entonces la hermana White lo recomienda. Los niños que tal vez tienen una tendencia a ser ansiosos, nerviosos, pues es importante que podamos utilizar este método para poder ayudarles a gestionar su emoción y a educarlos en eso, ¿no? Uh-huh. Luego, otra pauta que nos da respecto a métodos es que procuremos que las lecciones, las instrucciones sí, pero también como a lo mejor en el culto familiar que hacemos y demás, sean lecciones cortas e interesantes. Es decir, que podamos involucrar a lo mejor diferentes estímulos para que el niño pueda impresionar su mente con estas lecciones. A lo mejor alguna vez traemos una florecita que pueda oler, en otra ocasión ponemos un canto y hablamos del canto, a lo mejor diferentes estímulos y que sean cortas, porque el foco de atención de los niños pues va cambiando respecto a la edad. Pero incluso la hermana White en sus libros habla acerca de las predicaciones y dice que deben de ser cortas, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Luego también algo respecto a esto es que a veces cuando le queremos decir algo al niño, le decimos un montón de cosas, ¿no? Y ya, pues ya al final, entonces el niño se queda como con la impresión de, a ver, espérame, ¿no? Como es tanto que me aturde. Entonces dice, mejor es que digas cosas breves y con frecuencia a que te eches toda una predicación y le digas un montón al niño si al final no lo va a entender. Entonces es muy importante, dice, instrucciones claras, breves y con frecuencia, es mejor.
Algo también que menciona muy importante y que sí me gustaría hacer mucho énfasis aquí es que dice que el exceso de la conversación los llevará a detestar la instrucción espiritual. Y esta parte es muy importante, porque, y sobre todo creo que sí cuando son pequeños, pero también en la adolescencia, ¿no? Que de pronto es una etapa un poco difícil y que queremos como de alguna manera hacer esta parte de sermonear, ¿no? Y nos tardamos y le decimos y otra vez, y, ¿no? Entonces, de pronto eso puede llegar a provocar como cierto rechazo del aspecto espiritual en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Entonces, es mejor hacer breve al punto y cuando tenemos oportunidad, pues a lo mejor volverlo a repetir o volver a utilizar como otra herramienta, pues que vaya en el mismo sentido de lo que queremos decir. Y bueno, ya para ir finalizando, dice, instruya, no diga. Es muy importante considerar estos aspectos, porque la obra es grande, ¿no? La obra de poder criar a los niños, de ser padres, es una gran obra. E incluso los libros de la hermana White dicen que es la obra más grande jamás confiada a cualquier ser humano. Entonces, que podamos considerar tanto las necesidades básicas como superiores de los niños. Es decir, ella menciona que dice que hay padres que se conforman con alimentar al niño, vestir al niño y tratar de educarlo conforme a los estándares del mundo, mandarlo a la escuela y pues que tenga una carrera, bla, bla, bla. Pero dice la hermana White que es importante prepararse para poder instruir al niño en otros aspectos, ¿sí? Como por ejemplo en este aspecto de la moral y demás. Y contemplar siempre que todos esos talentos y dones que los niños vayan desarrollando tengan el propósito de honrar a nuestro Creador y nuestro Redentor. Finalmente, como una frase que creo que es muy importante tener allí en mente, sobre todo en esos momentos de dificultad, es que la hermana White dice, cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar en que el Señor hará su parte. Y creo que esto es como nuestra máxima seguridad, ¿no? Es darnos cuenta que no estamos solos en este reto de ser padres. Es darnos cuenta que contamos con aquel que tiene en control todo lo que está fuera de nuestro control. Y que eso de alguna manera nos da mucha tranquilidad, sobre todo en este mundo en el que vivimos, sí, que de pronto hay preocupación pues por tantas cosas a las que nuestros niños están expuestos. Pero sabemos que cada día oramos por nuestros niños para que el Señor los pueda proteger y para que el Señor también nos pueda guiar en esa tarea de poder educar y de ser padres, de que podamos guiarlos hacia esa eternidad que tenemos en aquel futuro glorioso cuando veamos venir a Dios en las nubes de los cielos. Y bueno, con esto cierro. Por allí hay un canto que escuché esta semana que me gustó mucho. Se llama Una mamá que oró. Igual ustedes lo pueden buscar por ahí en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y me hizo mucho sentido porque yo tuve una mamá que oró. Y justamente ahora que soy adulta, pues puedo decir esto con mucha satisfacción, también con mucha humildad y bendecida, porque aunque hubo momentos de mucha dificultad en mi vida personalmente, estoy segura que debido a esas oraciones puedo estar el día de hoy en la iglesia y bueno, como cumpliendo este rol de que el Señor nos mandó a cumplir, que es poder servir al prójimo. Entonces, bueno, pues ese fue el capítulo 4 del libro La educación, la conducción del niño. Muchísimas gracias, Orquídea. En esta mañana estamos muy agradecidas por este resumen, que realmente es un capítulo muy amplio. Sin embargo, fue realmente resumido y comprendido. No sé si me gustaría preguntarles esta mañana a mis queridas amigas, ya sea a través del chat, que puedan compartirnos con qué se quedan el día de hoy. Y mientras esperamos que comenten, me gustaría en algunas palabras pudiera compartirnos Delmis el día de hoy.
¿Con qué te quedas el día de hoy, Delmis? Me quedo con la última frase que mencionó Orquídea del capítulo, esa esperanza, que a veces esa semillita uno espera decir un consejo, ¿no? Y que el niño al otro día o al ratito ya entienda, pero a veces no pasa. Entonces, tener esa seguridad que haciendo nuestro esfuerzo, Dios va también a terminar la obra, pero la constancia en uno, ¿no? Y todos los consejos que nos mencionó en el capítulo, muy interesante, pero eso es lo con lo que me quedo. Así es. Y Nancy, esta mañana nos gustaría que compartieras con qué No, te pues yo me quedas. quedo con todo. Yo me quedé con todo. No, algo que me llamó mucho la atención sobre lo que mencionó hoy del libro, que dice que eso es lo que más me marcó sobre que menciona Salomón, que dice, no di, sino instruye al niño. Entonces yo me quedo con eso, no el decir, sino hacerlo, pues instruir, llevar al niño ahora sí a los caminos de Jesús. Es con lo que yo me quedé, el instruir al niño. Así es. Y Sharon, ¿con qué te quedas el día de hoy? Bueno, amigas, yo me quedo, la verdad, con todo. Todo estuvo muy, muy interesante, todo estuvo muy importante, pero también me gustó mucho, pues, como dice Nancy, el instruir, o sea, con el ejemplo, ¿verdad? Y lo que dijo también Orquídea, de no estar, o sea, se dice más con el ejemplo que andar ahí de sermoneando, ¿no? Claro que tenemos que hacer nuestra parte y leerles, pero se dice muchísimo más con lo que ven. Me impactó. Y aparte, pues como Claro. lo vi de que se aprendió el salmo así, o sea, sin estar atrás de él atosigándolo, se lo aprendió. Y de él nació. Y dije, ¿te lo sabes? ¡Wow! Claro que sí, ¿verdad? Nuestros hijos nunca dejan de sorprendernos, y hay que pedir la dirección de Dios para que pues nos siga dando la sabiduría. Y como aquí me gustó mucho esta parte que dice así, es una invitación para todas nosotras, dice, como humilde hija de Dios, aprendan escuela de Cristo. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús, que Él vino a esta tierra a darnos el mayor ejemplo. Y con eso me quedo hoy, y también definitivamente los métodos de enseñanza, aprender a conocernos a nuestros hijos, aprender a conocer cuál es su manera de aprendizaje, que como cada niño es diferente, de la misma manera cada uno requiere una atención para que pueda aprender de cierta manera. Inclusive nuestros propios hijos son tan diferentes entre ellos, los que tenemos más hijos podemos darnos cuenta. Yo tengo la bendición de tener un niño ahora sí que con necesidades especiales. Él tiene autismo y vaya que ha sido mi hijo maestro, en el cual he aprendido bastantes cosas, que aquí las veo y digo, gracias Dios mío, porque me sigues hablando a través de estas lecturas y me sigues enseñando cómo puedo sobrellevar esta situación en mi vida, que es, ahora sí, el autismo no es una enfermedad, es es una condición de vida, la cual mi hijo va a tener para siempre. Sin embargo, tengo la plena confianza y seguridad que Dios me va a ayudar a que yo pueda guiarlo para que pueda desenvolverse de una manera más óptima en la sociedad. Entonces, a mí me quedo con eso esta mañana y me gustaría también mencionar aquí los comentarios que tenemos de nuestra amiga Clau González. Ella nos dice, nuestras acciones y actitudes deben concordar con nuestras palabras. Es la mejor manera de enseñar. Debemos de tener a Dios en nuestras vidas para poder guiar a nuestros hijos a Dios. Amén. Y también continúa diciendo, no deja de sorprenderme que lo que nos enseña la pedagogía y las formas de aprendizaje de los niños ya estaba escrito e inspirado por Dios desde hace mucho tiempo. Lo que comentábamos la semana pasada con Delmis, que tuvo bien compartirnos alguna información, por así decir, moderna, estudios recientes que están totalmente en concordancia con los escritos ya de hace años. Y también, por último, este comentario de Daisy.
Daisy, que nos dice, gracias a Dios por esta oportunidad de escuchar el tema tan importante. Lo tomo con mucho agradecimiento. Gracias, gracias Daisy y Clau por sus comentarios. Y bueno, finalizamos el día de hoy esta transmisión. Creo que un poquito más largas que las anteriores, pero era necesario por la cuestión de que este capítulo era amplio, pero gracias a Dios que puso en los labios de nuestra amiga Orquídea, ¿verdad? Esta mañana el poder compartirnos de una manera clara. Bueno, entonces finalizamos y no queremos hacerlo sin antes hacer una oración por las personas que estuvieron en esa transmisión, las familias representadas, las peticiones por nuestros hijos, ¿verdad? Ese es el motivo principal por el cual estamos aquí. También, por supuesto, como en el caso de Orquídea y muchos que aún no son padres, qué bendición que puedan anticiparse a este evento, ¿no? De que en nuestras vidas en algún momento, ¿no? Procreamos vida y qué mejor que hacerlo que hacerlo ya preparados. Y para ello me gustaría, Orquídea, que pudieras despedirnos con una oración y pues ahora sí que compartir, ahora sí que, ¿qué te pareció el estar aquí con nosotras? Y pues esperamos que no sea la última vez que puedas acompañarnos en otra ocasión. Sí, claro que sí, Dora, con todo gusto. Los acompaño en otra ocasión. La verdad es que me parece una idea excelente esta que ustedes están construyendo. Ya cuando Sharon me platicó, decía yo, wow, la verdad es que hace falta este tipo de espacios. Entonces quiero felicitarlas y también decirles que voy a estar orando por ustedes, por este espacio, porque creo que puede ser de mucha bendición y de mucha utilidad tanto para personas o las madres que están en la iglesia, como también quienes no pertenecen a la iglesia, pero que se pueden unir a estas conversaciones. Entonces, bueno, pues vamos a orar para finalizar. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por toda y cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias porque nos das la certeza de que eres un Dios bueno, que eres un Dios que está al pendiente y al cuidado de cada una de nuestras necesidades. Señor, gracias por la misericordia que tú has mostrado con nosotros al tenernos hasta aquí en este día. Gracias, Señor, por este grupo, porque sabemos que tú diriges con poder y sabemos que tu Espíritu Santo ha sido quien ha inspirado a estas personas, Señor, a mis hermanas, para poder ser líderes y para poder trabajar con estas mentes pequeñitas que son tan valiosas para ti. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda reinar en cada uno de estos hogares, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda morar en el corazón y en la mente de cada madre y de cada padre. Y que cada uno de ellos pueda tener confianza plena en que tú estás allí en cada momento, en cada paso que ellos dan y en todas esas vivencias que tienen con cada uno de sus pequeñitos. Que puedan tener la certeza, Señor, de que tú estás al control de todo. Y que también puedas bendecir cada esfuerzo que ellos hagan por la educación de estos pequeñitos. Ponemos a cada uno de estos niños en tus manos, Señor, para que tú puedas guiarlos y para que puedas prepararlos para servir en esta tierra y para poder encontrarnos muy pronto contigo en las nubes de los cielos. Quédate en nuestros hogares en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, los esperamos, con el capítulo número 5, que va a estar a cargo de un hermano también. Ahora sí vamos a tener un hermano. Todavía no me pasan sus datos, pero va a ser una sorpresa. Y se va a titular La Biblia como texto. Es nuestro próximo capítulo para el próximo miércoles. Gracias a cada una de ustedes y a cada familia que nos acompañó. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Bye,
Bye. Jesús, te invito a mi hogar. Entiendo que sin ti no existe paz. Ven, llena nuestro frágil ser. Inúndalo con tu amor. Con tu presencia guiará nuestro camino hacia la eternidad, con mi familia al fin llegar.